Enorme saludarlos. Mi nombre es César Rendón. Soy el gerente de Consortia, entidad que opera el Consorcio Colombia, y les doy una grata bienvenida a la conferencia ABC de las métricas responsables. Este es un proyecto que está siendo liderado por varias instituciones, dentro de ellas la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, también por ACEUC, la Asociación de Editoriales Universitarias Colombiana, por el Consorcio Colombia, representado por la Comisión número 9, a la cual pertenecen diferentes instituciones, y que está siendo en esta ocasión retroalimentada por eh, algunos investigadores, personas que han venido liderando el tema de las métricas responsables en el país, como es el trabajo serio que han venido haciendo la red de gobernanza de ciencia, tecnología e innovación y la red de gestores de investigación, en este caso representados por el doctor Salim Chalela, quien es el vicerrector de la UNAULA. Y en ese mismo sentido, César Payares, quien desde el COLAF, como miembro activo del grupo y como estudiante doctoral también de la Universidad de Salamanca, viene a apoyarnos, César. Y lo mismo María Alejandra Tejada, quien trabaja en la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, pues al igual que otras personas del equipo, que han liderado este tema en Colombia y que vienen trabajando con las redes, logrando que en el país cada día más se posicione el tema de las métricas responsables. Es un honor para nosotros como consorcio participar, poner nuestro granito de arena, sobre todo en lograr articular desde el punto de vista académico la participación de las universidades que están en el consorcio. Así que bienvenidos todos. Yo le voy a dar la palabra a Salim, a César y a María Alejandra, quienes han preparado para nosotros una presentación para introducir este tema interesante. Nos contará también María Alejandra que viene el próximo 13 de mayo con una conferencia internacional, motivo por el cual antes de la conferencia, en donde participarán las personas que están liderando este tema a nivel mundial, pues decidimos hacer esta conferencia previa para que muchas de las personas que estamos en el medio todavía no tenemos claridad en los conceptos sobre métricas responsables, pues empecemos una dinámica. Por eso lo denominamos ABC de las métricas responsables, para poder ir ambientando el tema. Así que muchas gracias. Nos explicará María Alejandra otras iniciativas que se están promoviendo desde la comisión. Un placer para nosotros trabajar en ellas, y bienvenidos todos. Salim, tienes la palabra. Muchas gracias, César, y buenos días a todas las personas que nos acompañan. Eh, es un honor estar aquí compartiendo esta iniciativa desde Consortia, desde el Consorcio Colombia, ACEUC y ASCUN, y poder realizar esta charla introductoria con, con mis colegas César Payares y María Alejandra Tejada, que esperamos se convierta en un conversatorio del que podamos seguir aprendiendo sobre las métricas responsables y las posibilidades que tiene en nuestro contexto nacional. Hemos preparado una presentación que haremos a tres voces. La idea es que hagamos unas intervenciones desde diferentes perspectivas, quienes estamos aquí, y están abiertos el chat tanto de la plataforma Zoom como de YouTube para recoger inquietudes, comentarios, preguntas que podamos abordar. Es importante también comentarles que estas iniciativas han sido discutidas desde la mesa 3 de la red de gestores de la investigación, y hace parte de las reflexiones de los trabajos doctorales que hemos desarrollado, y también de las experiencias que se han nutrido a lo largo de
de la dedicación que hemos tenido para profundizar en la responsabilidad a la hora de evaluar la ciencia y los resultados de investigación. De modo que muchas gracias por acompañarnos. Voy a compartir pantalla y esperamos disfruten de esta conversación. Hemos planteado esta charla desde una perspectiva de análisis, la perspectiva multinivel, para entender los sistemas de producción y apropiación social del conocimiento. Este es un trabajo que a nivel particular hemos venido desarrollando con la profesora Alejandra Boni de Ingenio en la Universidad Politécnica de Valencia y Diana Velasco del Consorcio de Política e Innovación Transformativa, y que nos permite poner en una perspectiva y entender los cambios que pueden producir algunas iniciativas de base sobre el sistema de producción y apropiación del conocimiento. Adicionalmente, nos va a permitir describir y caracterizar algunas de las tensiones que puede generarse a este sistema de producción y apropiación del conocimiento desde diferentes dinámicas globales o tendencias globales que se han desarrollado a lo largo de la historia. Esta perspectiva multinivel pues, nos pone en tres escenarios o en tres niveles. El primero es el landscape o los escenarios, que son tendencias de largo plazo que marcan las dinámicas de configuración social y ambiental en diferentes sistemas. Aquí tenemos que la economía del conocimiento, entendida como la producción y los servicios basados en actividades intensivas en conocimiento que han contribuido a un ritmo acelerado el avance tecnológico y científico, pues se ha convertido en una de las grandes tendencias que marca las formas, los modos de producción de diferentes organizaciones dedicadas a la generación y apropiación del conocimiento. Pero también hay una gran tendencia que tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones, la masificación del acceso a ellas. Manuel Castells planteaba cómo este uso intensivo de la tecnología pues ha incrementado la interdependencia compleja que existe dentro de diferentes actores y fuerzas en cualquier sistema social o ambiental. Las transiciones demográficas que también marcan una gran tendencia frente al comportamiento de algunas de las organizaciones dedicadas a la producción y apropiación del conocimiento, particularmente las instituciones de educación superior, y la globalización de la educación superior, la masificación en el acceso y las demandas que este sector tiene. Entonces hay unas grandes tendencias que nos van a permitir entender un poco cómo se configura y se ha reconfigurado el sistema de producción y apropiación del conocimiento, que básicamente a este nivel de régimen pues da cuenta de reglas, rutinas, prácticas que han sido adoptadas y han sido adaptadas por diferentes actores, por diferentes organizaciones, por diferentes individuos, para, digamos, navegar dentro de lo que entendemos como dinámicas de producción y apropiación social de conocimiento. Y tenemos que este sistema particularmente se ha nutrido de la emergencia o la explosión de un mayor número de organizaciones generadoras de conocimiento. Esto se ha diversificado, como lo plantea Judith Sutz, ¿no? Ya no es un asunto que encontramos solamente en universidades o en centros de investigación, institutos de investigación, sino que podemos encontrar diferentes formas organizativas que generan conocimiento, pero también han evolucionado y han cambiado y se han adaptado diferentes modos de producción de conocimiento. Ahorita María Alejandra nos hablará un poco más de ello. Particularmente Michael Gibbons pues, ha planteado los modos 1, modo 2 y modo 3 de producción de conocimiento que se ha adaptado a las dinámicas y a los cambios en el entorno. Hay diversificación de fuentes de financiación para los procesos de investigación que marcan dinámicas de cómo evaluar y cómo medir los resultados o los impactos de la investigación. Hay prácticas tomadas de la gerencia de otras formas organizativas
que definen la toma de decisiones para la asignación de recursos para la investigación, y tenemos tendencias como los rankings nacionales e internacionales, sistemas de acreditación, que también hacen parte de esas reglas, prácticas, rutinas que confluyen dentro del sistema de producción y apropiación social del conocimiento. Y allí, digamos que en estos dos niveles, pues el landscape o el escenario va generando las presiones o las tensiones que definen esas modificaciones, esos cambios en el sistema. Por mencionar algunos de ellos, la homogenización en las prácticas, cómo las organizaciones toman unas dinámicas similares, ahorita hablaremos de ello, para ser mucho más eficientes dentro del sistema de producción y apropiación del conocimiento, la competencia cada vez más por recursos, de conocimiento, intensivos en conocimiento. Philip Alba, Yamil Salmi, hablan de cómo competimos cada vez más en convocatorias globales para recursos para la investigación, competimos por talento, por captar los mejores profesionales para desarrollar las áreas de investigación, competimos por diferentes formas y diferentes recursos, y allí se marcan unas dinámicas dentro del sistema de producción y apropiación del conocimiento, y tensiones que se están generando desde la definición de indicadores de productividad y eficiencias propias de la gerencia, de la teoría de las organizaciones marcada en la gerencia. En la gerencia. Entonces, allí tenemos dos grandes niveles que nos van definiendo estos sistemas de producción y apropiación de conocimiento. Pero al nivel más bajo, al nivel de nicho, al nivel de alternativas, vemos que han aparecido diferentes procesos de movilización, de cambio, alternativas, impulsadas por actores sociales, impulsadas también por algunos actores del régimen, que buscan generar transiciones en la forma como se ha configurado, se configura este sistema de producción y apropiación del conocimiento. Son alternativas o nichos que buscan generar presiones desde abajo, de modo que se generen unos cambios y unas transiciones sostenibles a la forma como hemos concebido y cómo se han configurado los sistemas de producción y apropiación del conocimiento. Y allí vamos a encontrar en esta conversación y en esta charla, pues algunas de las alternativas que hoy existen y que desde movimientos globales, locales o nacionales, pues están generando algunas propuestas alternativas para romper con estas lógicas del sistema de producción y apropiación del conocimiento. Entonces, la perspectiva multinivel nos permite dar esa mirada desde tres niveles y ver cómo se generan, se moldean o se adaptan tensiones en ellos. Les decía que hay unas tensiones que están generadas por el landscape, que es importante comprender: la homogenización o el isomorfismo institucional, que es básicamente cómo las organizaciones generadoras del conocimiento adoptan estructuras homogéneas para ser más eficientes dentro de un sistema específico, en este caso la producción y apropiación del conocimiento. Entonces, cómo a través de la identificación de diferentes prácticas, de referentes o de normas, las organizaciones buscan optimizar sus recursos de modo que puedan generar unos mayores resultados para insertarse en esos sistemas de producción y apropiación social del conocimiento. Y dentro del isomorfismo institucional está el mimetismo, que es la estandarización o está ligado a la estandarización de las prácticas, y es motivado, por ejemplo, por los sistemas de clasificación internacional, los rankings. Nos muestran unos referentes con unas prácticas y unos indicadores específicos, y lo que ha planteado o lo que plantea es cómo las instituciones ven en esos referentes unas formas de organización que pueden adaptar para mejorar su eficiencia dentro de los sistemas. Pero también hay un isomorfismo normativo que está dado por dinámicas de estandarización de indicadores, por ejemplo, los sistemas de acreditación, los sistemas de aseguramiento de la calidad, que van definiendo cuáles son esos elementos importantes a evaluar dentro de un sistema, dentro de una organización específica, para garantizar los resultados que se esperan. Y hay un isomorfismo, una homogenización coercitiva que tiene que ver con las mismas presiones que generan todas estas prácticas, todas estas reglas,
a riesgo de que las instituciones, si no se adaptan a ellas, puedan desaparecer. Entonces, ¿cómo navegar dentro de una incertidumbre que se está dando dentro de los sistemas de producción y apropiación del conocimiento? Pero la otra tensión, que son las competencias por recursos de conocimiento, pues han definido y han hecho que evolucione los procesos de evolución hacia indicadores basados en la excelencia, indicadores básicamente que están planteados como referentes, medibles, observables, que permiten a la sociedad civil, que permiten a un sistema específico, pues entender dónde está puesta la calidad en términos de eficiencia y de productividad. Y ahorita les planteo algo sobre ello. Y finalmente, la productividad y eficiencia como una de las tensiones que nos va dando cuáles son esos indicadores específicos para la medición y de los cuales María Alejandra se referirá más adelante. Y ahí es el papel importante que ha jugado la cienciometría, por ejemplo, para evaluar resultados de la investigación que realizamos en diferentes organizaciones generadoras de conocimiento. Precisamente frente a la evaluación y medición, pues allí el sistema de producción y apropiación de conocimiento ha tenido unos cambios, unas adaptaciones. Inicialmente, digamos, a mediados del siglo XX, existían o eran mucho más comunes los criterios de evaluación basados en la reputación, y esos criterios basados en la reputación apuntaban a una evaluación cardinal contextualizada de lo que generaban las organizaciones que producen y apropian el conocimiento. Entonces allí había una evaluación sobre la calidad de la investigación, los impactos que tenía la investigación, la capacidad de las universidades o las organizaciones para atraer talentos a partir de los juicios de valor que existían sobre ellos. Era una evaluación mucho más cualitativa sobre la calidad de lo que estas organizaciones desarrolladas, y con la explosión de los rankings nacionales o internacionales que se da a principios del siglo XXI, debemos mencionar que sistemas de clasificación ya existían antes, ya existían desde la segunda mitad del siglo XX para acá, pero con la explosión que generan estos rankings, pues se van definiendo unos criterios basados en la excelencia, unos criterios cuantificables, medibles, observables, que han permitido optimizar estos procesos de evaluación y medición, a los que también nos referiremos un poco más adelante. Y es común encontrar tanto sistemas de acreditación, como lo hace en el caso colombiano el Sistema Nacional de Acreditación o el Consejo Nacional de Acreditación, como sistemas de clasificación, que son estos rankings nacionales o internacionales. Algunos de los efectos sobre el sistema de producción y apropiación social del conocimiento que es importante señalar, o que son importantes señalar tanto a nivel individual como a nivel institucional para entender la emergencia de estas métricas responsables, tiene que ver con, uno, el incremento exponencial en la productividad científica, y cuando vemos los análisis que se hacen desde el Observatorio de Ciencia y Tecnología o que hacen diferentes investigadores en términos de crecimiento cuantitativo de la ciencia, pues se refleja ese crecimiento exponencial, y allí hay unos elementos a nivel individual que son importantes estudiarlos. Uno tiene que ver con la astucia de los investigadores, cómo han logrado los investigadores adaptarse a estos indicadores y jugar con ellos. Seguramente han visto recientemente situaciones que se han presentado en el caso de Estados Unidos, de cómo se han manipulado algunos de estos indicadores para mejorar el posicionamiento de universidades, pero también el riesgo moral que puede existir a la hora de generar resultados de investigación. La paradoja de la colaboración, y es la pregunta por para qué colaboramos a la hora y qué rol jugamos como colaboradores a la hora de generar y derivar resultados de investigación. Entonces hay una serie de dinámicas individuales que empiezan a tener sentido y a importar a la hora de medir responsablemente los resultados de investigación. Y a nivel institucional, pues también esto tiene unas implicaciones que son importantes considerar y que son relevantes hoy
en los estudios de las métricas responsables. Uno, las capacidades para la generación y apropiación del conocimiento, y es las asimetrías a la hora de producir conocimiento que se marcan a partir de los recursos con los que cuentan las instituciones, y cómo adaptar métricas a las capacidades de las organizaciones, cómo salir de esta dicotomía que existe o que empieza a emerger o que se ha instaurado entre la estandarización de los procesos de medición versus la diferenciación y el rol que pueden jugar las organizaciones generadoras de conocimiento dentro de unos contextos específicos situados, y la ruptura con el entorno, que es uno de los riesgos que se puede tener a la hora de concentrar las políticas de investigación o las políticas de generación de conocimiento en indicadores netamente cuantitativos, y para ello han surgido también iniciativas como el Manual de Valencia, que nos contará ahora María Alejandra, o ejercicios que vienen haciendo a nivel nacional el COLAF desde la Universidad de Antioquia, que también quiere plantear unas métricas en este sentido en la relación o el vínculo universidad-entorno. Y finalmente, unos límites a la construcción de capacidades institucionales para la CTI que pueden identificarse, y es que hemos caído en procesos de medición que terminan generando un inventario de resultados derivados de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, pero que se pueden volver complejos a la hora de entender cómo esos resultados pueden resolver problemas estructurales del orden local, nacional o internacional. Y allí hay un reto importante desde las métricas responsables para superar este asunto, así como las brechas entre el conocimiento generado y las necesidades del entorno. Entender muy bien el tipo de resultados que derivamos y cómo ellos pueden atender contextos territoriales, contextos geográficos específicos donde están las organizaciones. Entonces, esta es una mirada desde los escenarios y los escenarios y las tensiones que generan los sistemas de producción y apropiación del conocimiento, que quería dejarles planteados, y voy a darle paso a María Alejandra Tejada, que les va a contar un poco cómo estas tensiones pues tienen unos efectos específicos dentro del sistema, las reglas, prácticas y rutinas de los sistemas de producción y apropiación del conocimiento. María Alejandra. Sally, muchísimas gracias por la introducción y la contextualización del tema que le da pie a la siguiente slide. Cuando nos pidieron presentar esto, es un ABC, entonces por ello queremos presentar los conceptos básicos que se deben tener en cuenta. Uno es el tema de los mecanismos de evaluación. Debemos entender el concepto que el mecanismo de evaluación la evaluación es el proceso de comprobar después de un programa o proyecto en qué medida, cómo se ha cumplido el objetivo. El alcance y los plazos de una evaluación deben ser considerados durante la valoración para que el seguimiento pueda recoger la información necesaria. Dentro de los procesos de ciencia y tecnología, como bien lo mencionaba Salim, los actores han crecido, los intereses y los procesos también han cambiado, y las tecnologías han marcado un cambio bastante radical en los procesos actualmente. Por ello, el rol del evaluador de ciencia y tecnología necesita adaptarse a comprender las políticas de ciencia y tecnología de una manera transparente, objetiva, en el cual pueda distinguir entre las buenas y las malas prácticas, como lo menciona Kuhlman. Esto nos permite entender que detrás de una política debe existir mecanismos de evaluación con objetivos claros que permitan hacer evaluaciones en tiempo y analizar los cómo y los procesos de los mecanismos de evaluación. Podemos seguir, Salim. Siguiente. Ok, gracias. Uno de los términos más importantes que ha tomado relevancia en los últimos años es todo el tema de los indicadores. Se define indicador como una medida de la producción o el rendimiento medible. Por ejemplo, uno de los que nos atañe a nosotros en el sistema de ciencia y tecnología, que es el tema de las citas recibidas en un indicador de investigación. Pero justamente Cabinet, en su documento desarrollado en Inglaterra, muestra que un indicador no representa el cuadro completo de lo que se está desarrollando en un país. Y el peligro es cuando uno o pocos indicadores pretenden medir el modelo de evaluación o las capacidades de ciencia y tecnología, las capacidades institucionales con base a ese indicador. Y ahí es donde surgen los riesgos. Podemos cambiar incentivos.
Los indicadores finalmente son comprendidos como incentivos, porque moldean el comportamiento de los actores del sistema de ciencia y tecnología y generan un movimiento hacia cómo ellos van a responder a esos outputs o a esos indicadores que se les solicita. Incentivo se entiende como algo que anima a una persona a hacer algo específicamente. En términos de ciencia y tecnología, los incentivos han modelado cómo se menciona y cómo se desarrolla. Y esto ha estado muy relacionado con el tema de los incentivos salariales. La economía se compone de marcos altamente generalizados y diseñados para analizar cómo los incentivos afectan a los sectores en la consecución de objetivos. La mayoría de las políticas de educación superior representan elementos de estructuras de incentivos que influyen en el comportamiento de los individuos o las instituciones. Se puede conceptualizar fácilmente innumerables políticas de educación superior en términos y elementos tangibles o intangibles de las estructuras de incentivos, y la economía proporciona marcos analíticos productivos para comprender, evaluar y medir la eficiencia o la eficacia de dichas políticas. Las discusiones dadas en línea de incentivos se han dado principalmente desde la teoría de incentivos económicos y desde la teoría de incentivos organizacionales. En línea de teoría de incentivos organizacionales se mencionan los incentivos tangibles e intangibles, los relacionados a dinero o los relacionados a la motivación que siente la persona por desarrollar un tema específico. Esto se ha ahondado más en los incentivos de teoría organizacional, donde desde la perspectiva de los incentivos de teoría organizacional se define que cuando un incentivo se considera, debe tener en cuenta las dos variables, el incentivo económico y el incentivo intangible de la pasión, del por qué hacer o por qué desarrollar un tema específico en un contexto. Lo que habla la teoría económica de incentivos es cuando un incentivo se mantiene igual por más de 5 años sin comprender el contexto o los cambios tecnológicos, tiende a pervertirse en el tiempo, tiende a generar riesgos y estos riesgos pueden afectar el comportamiento de una organización. Si un incentivo se mantiene uno solo, el mismo, y no tiene una batería de incentivos que puedan dar comprensión del sistema, el riesgo es mayor porque los actores del sistema se concentrarán solamente en esos indicadores y en ese incentivo. ¿Podemos cambiarlo? Gracias. Desde esa perspectiva, como mencionaba Salina al principio, hay varios autores, como Gibbons, quien ha mencionado los modos de producción de conocimiento. En línea de los modos de producción de conocimiento, se han dado 3 formas. El modo 1, que son la forma tradicional. El modo 2, más relacionado con el tema comercial o con el tema del sector productivo. Y el modo 3, también relacionado con el tema de innovación. Lo que hemos visto en el contexto latinoamericano es que nos hemos concentrado en los indicadores del modo 1, sin diversificar a los indicadores de modo comercial o del entorno o productividad, lo cual puede tener efectos y riesgos de enrutar los recursos financieros, los recursos tecnológicos de infraestructura y humanos solamente a unos indicadores sin poder dar respuesta a los otros efectos del entorno. Por favor, cambiamos. Gracias, Aline. En esa línea, Rafael Puyana, antiguo director en el DNP en el tema de ciencia y tecnología, hacía un análisis relacionado sobre la estructura del Sistema Nacional de Innovación, en el cual existía una brecha de la relación de la academia con el entorno y cómo se podía cerrar ese entorno cuando los incentivos estaban completamente concentrados en el tema de publicaciones y artículos y no permitía generar los pesos y la diversificación de una manera que pudiera tener mayores relaciones con el entorno. En ese sentido, el Manual de Valencia da una respuesta a este tema. ¿Podemos cambiar, Sarin? Gracias. El Manual de Valencia fue un estudio desarrollado por principalmente gente de política científica de Argentina, en los cuales comienzan a analizar cómo se pueden crear indicadores que tengan vinculación de la universidad con el entorno socioeconómico y con el entorno social, productivo, que permita ver no solamente indicadores de resultados, sino indicadores de procesos. Este documento ha sido desarrollado desde el 2017 con el apoyo de la RICID, en el cual pretende ver la diversificación y las posibilidades que tiene la producción de conocimiento para justamente responder esas posibilidades de modo 1, modo 2 y modo 3. La discusión principal que le ha venido dando FOLEC en Latinoamérica es
cómo seguimos concentrando nuestros recursos netamente en los mecanismos de evaluación del modo 1 con mayor peso, sin darle posibilidad al modo 2 y al modo 3, que permita diversificar y que permita que el investigador pueda salir netamente del mecanismo de evaluación y el indicador relacionado con artículos y producción científica y pueda responder a otras formas de producción de conocimiento. ¿Podemos cambiarlo, Salvo? Gracias. En esa línea, en los últimos años, en las discusiones mundiales que se han dado sobre indicadores de ciencia y tecnología, se ha comenzado a hablar de un término que se llama ciencia en transición o indicadores de ciencia y tecnología en transición. Entre ellos, la Universidad de Leiden y algunos estudios internacionales comienzan a hablar sobre temas de la revisión de los mecanismos de evaluación responsable, los métodos de evaluación de la investigación que puedan responder de manera cuantitativa y cualitativa, la integridad de la investigación para mitigar los problemas éticos o las malas conductas de la publicación científica, políticas que promuevan la integridad de la investigación y sus efectos, indicadores de ciencia y tecnología con el uso responsable de los indicadores teniendo en cuenta sus potenciales consecuencias en el entorno y en los actores que lo pueden manejar, así como la comprensión de los impactos sociales de la investigación, efectos sistémicos del comportamiento de los indicadores. Digamos, estas son una de las discusiones que han tenido en términos teóricos. ¿Te vuelves un segundito, por favor? Gracias. De ahí han surgido nuevas formas de indicadores altimétricos, han surgido comenzar a pensar que detrás de un CIVILAC existe un actor, un investigador que está desarrollando una carrera científica y detrás de esta carrera científica hay un desarrollo de carrera académica profesional y de esa manera se deben entender las trayectorias, permitiendo ser inclusivas a términos de género, diversidad, carreras fuera del mundo académico, carreras dentro del mundo académico, experiencias de investigación que permitan ser integrales, que permitan ver otras formas de carreras académicas relacionadas con la innovación, relacionadas con el sector productivo, relacionadas con el entorno, relacionadas con inclusión en diferentes áreas y disciplinas y que permita también abrir a otras discusiones que están relacionadas con el tema de ciencia abierta, acceso abierto, datos abiertos y los sistemas de recompensa académicos actuales desarrollados en temas de incentivos. Ahora sí, vamos a cambiar. En esa línea, uno de los, digamos, fenómenos que se han dado a nivel mundial es el tema de las malas conductas de investigación. Y esto se debe principalmente a que los indicadores se han convertido en incentivos salariales para el desarrollo de carreras en términos de poder ascender en la carrera investigativa o académica. Y eso, el término de mala conducta de investigación se define como la mala conducta de un investigador que construye con invención de resultados, falsificación de información, manipulación de procesos y plagio o robo de trabajos de otras personas. En los últimos años, tanto las áreas de revistas médicas como COPE son los que han comenzado a liderar lineamientos de política en líneas de mala conducta de investigación y lo han definido como el comportamiento de un investigador intencionado o no, que no cumple con las normas éticas y científicas. Esto se ha discutido a nivel mundial, hablamos de revistas depredadoras, hablamos de editoriales depredadoras, de los sobrecostos relacionados con la producción de artículos, de los sobrecostos para la compra de bases de datos, para poder acceder al pago de artículos, de las subvenciones relacionadas con el tema de investigación, que han comenzado a estudiarse desde diferentes perspectivas. Hay organizaciones que han comenzado a llamarle esto el estudio de la ciencia en la ciencia, que es poder estudiar la ciencia para comprender el fenómeno que hay detrás en todo este tema de indicadores e incentivos que ha cambiado el comportamiento de los investigadores y que de una u otra forma se debe repensar la forma de mitigarla. ¿Podemos la siguiente, por favor? En esa línea, existen las prácticas predadoras, que es, digamos, una de las principales discusiones que se ha dado actualmente, un tema que tiene de largo y de ancho. Lo han definido como el lugar de una publicación oportunista que explota las necesidades académicas de publicar, pero que ofrece poca recompensa a quienes utilizan los servicios. Como hemos visto, los intereses detrás de los actores de ciencia y tecnología han crecido, como lo dice Judith Schultz, en el cual existen actores
de política y de ciencia y tecnología, corporaciones específicas, corporaciones editoriales, revistas con diferentes fenómenos. En Latinoamérica tenemos un fenómeno específico y es que las revistas nacen dentro de las universidades y son financiadas por las universidades con tiempo de dedicación por los profesores y no necesariamente como existen los modelos norteamericanos de industrias o en los modelos europeos que son en términos de asociaciones. Y esto nos pone en un fenómeno diferente en términos de la accesibilidad y la visibilidad del conocimiento, pero también en la forma de producir el conocimiento y acceder al mismo, donde hay choques entre los modelos que han existido y que han tenido una curva de aprendizaje en el contexto latinoamericano. Llevamos aproximadamente 20 años generando sistemas de indexación latinoamericanos, locales, regionales, que han permitido que las revistas y el sistema editorial y producción científica evolucione y tenga mayor madurez, y esa madurez ha logrado que tengamos una producción científica más robusta, obviamente en volumen, debido a los modelos de incentivos, pero que permite que sea diferente a otros modelos que se han dado en entornos norteamericanos o europeos, y que de una u otra forma es visto como un modelo interesante en términos de accesibilidad y de visibilidad. Las discusiones detrás de todo ello es la sostenibilidad, y los comportamientos predadores y éticos que existen, y quién realmente está moldeando qué es ético y qué es predador detrás de ello. Podemos ir a la siguiente, gracias. De ahí, Dora principalmente ha venido estudiando diferentes fenómenos, los cuales tal vez de pronto César les podrá contar un poco, les contará un poco más de Dora. Uno de ellos es la ley de Campbell, en la cual explica y dice, cuanto más se use cualquier indicador social cuantitativo o incluso algún indicador cualitativo para la toma de decisiones sociales, más sujeto estará a las presiones de corrupción y más apto será para distorsionar y corromper los procesos sociales que se pretenden monitorear. Y esto justamente lo habla Campbell en el sentido, se toman diferentes entornos y ya se ha usado para el entorno académico para entender cuando un incentivo se queda estático y no se transforma en el tiempo, tiende a generar zonas de confort o tiende a generar exceso en términos del recurso o del incentivo que se está desarrollando. Y en esa línea se han dado varios riesgos. ¿Podemos cambiarlo? Gracias. Eso. En esa línea, entre los riesgos de los incentivos está el riesgo moral, el cual es cuando, sin importar por qué, yo deseo llegar a cumplir el objetivo de ese incentivo. Y varios autores han hablado de este riesgo en relación a los incentivos laborales e incentivos salariales. Y los debates han ido a cuál es la intención del trabajo de incentivos cuando solamente se miran de manera cuantitativa y el efecto va directo salarial. En eso, Leonor Ostrom ha hablado de otro riesgo que es la trampa social o la tragedia de los comunes. Y es cuando los individuos deciden por su motivación personal ir detrás de ese output y de ese indicador para aumentar sus salarios sin comprender en conciencia el riesgo que puede tener para destruir un recurso específico que pueda ayudar a generar insostenibilidad en un sector o insostenibilidad en una institución. Y ahí es el balance que han comenzado a hacer, por ejemplo, en el programa Dora, para hacer el análisis de tenure track y de desarrollo de carrera profesional de los investigadores, que permita ser integral en términos de los incentivos y no solamente hacia un indicador. Gracias. De esa línea, ahí nace un poco todo, a raíz de todos estos problemas éticos y los problemas de incentivos, es que nace todo el tema de la evaluación de la investigación responsable. Los primeros ejercicios se hicieron a la luz de un concepto que se llama Responsible Research Innovation, en búsqueda de la responsabilidad en términos de innovación. Y luego este término se fue trasladando, esto fue un desarrollo principalmente en Inglaterra, por James Wisdom, quien comenzó a mirar el tema de cómo comenzar a evaluación responsable en la investigación, pensando en cómo crear una cultura de trabajo saludable para los investigadores, cómo promover la integridad de la investigación, cómo pasar del conocimiento cerrado a uno abierto y cómo integrar los principios de igualdad, de inclusión, de diversidad, que permitan a los investigadores sentirse representados e identificados con lo que ellos desarrollan. Y lo que han comenzado a desarrollar principalmente en Inglaterra es alentar a los financiadores, a las instituciones de investigación y a los editores y a otros a centrar la atención
en fundamentos metodológicos que permita que los mecanismos de evaluación evalúen su cómo, hagan análisis metodológico de los cómo desarrollan esos mecanismos de evaluación y los propósitos de la política, pero también que evalúen los riesgos de los indicadores en términos de incentivos en un contexto total de un específico contexto. Podemos pasar a la siguiente, gracias. Finalmente, aquí viene el concepto de métricas responsables. Las métricas responsables hacen parte de un movimiento por una evaluación responsable que desde una década va ganando más representatividad en instituciones. Digamos que este movimiento comenzó con el manifiesto de Leiden, luego siguió en Inglaterra y luego continuó en Estados Unidos con el tema de Dora, pero asimismo este movimiento ha estado ya en Corea y en otras partes del mundo y ha comenzado a crecer ese nivel de conciencia de comprender cuál es el efecto que tiene nuestro entorno y cuál es el papel que tiene para poder hacer transformación de los actores del sistema. Y ya han ido dando respuestas que César contará con más detalles. Estas métricas responsables se dirigen a la promoción y el uso adecuado de los indicadores para medir las actividades científicas y tecnológicas, ya sea en la gobernanza, en la gestión, la investigación. Esto implica entender no solo la parte técnica de la métrica, sino también los impactos directos e indirectos que puede tener sobre el actor o sobre el evaluador. Finalmente, ya se han comenzado a dar diferentes procesos en términos de poder modernizar los sistemas de recompensa y reconocimiento, es decir, los sistemas de incentivos, a la luz que puedan comprender los incentivos desde la teoría económica y de la teoría organizacional. Acá hay un ejemplo de Holanda, en el cual ellos han venido trabajando en un programa que se llama Modernización de los Sistemas de Reconocimiento y Recompensa, que busca comenzar a balancear los indicadores, que exista una batería de indicadores con el mismo peso, que permita que los actores puedan responder de la misma manera al sistema y que sea inclusivo en términos de áreas de conocimiento, inclusivo en términos de grupos étnicos, inclusivos en términos de género, inclusivo en términos de acceso al mismo conocimiento y de las formas de analizar la calidad del mismo. Este es un fenómeno que no solamente se da allí, también lo ha venido haciendo Dora en Estados Unidos y que permite dar una comprensión más hacia las capacidades de los indicadores de ciencia y tecnología en términos de contextos y de entornos institucionales. Finalmente, aquí muestra cómo están buscando hacer análisis bottom-up en los cuales se pueda preguntar qué pasos deben tener las instituciones para poder hacer sistemas de recompensa que comprendan las capacidades específicas institucionales. Por ejemplo, entre las cosas que se han venido desarrollando es hacer análisis métricos con base a la institución y a la información que viene desarrollando la propia organización, no necesariamente con las mismas fuentes, sino diversificando las fuentes de análisis que permita dar comprensión específicamente de sus comunidades epistémicas y el comportamiento de esas comunidades epistémicas. Con esto ya le doy paso a César, quien nos contará un poco más cómo se han ido dando esas respuestas mundiales al tema. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias a todos los asistentes. Muy contentos de ver la acogida que ha tenido este evento. Mi objetivo es dar primero un breve resumen de algunas tendencias internacionales que se han dado en torno a las métricas responsables y luego irlos acentuando un poco más a ejercicios que se han hecho en Colombia, particularmente el COLAT de la Universidad de Antioquia. Se han hecho algunas iniciativas. Pasamos por Luis. Uno de los hitos más importantes que se dan en torno a las métricas responsables fue la Declaración de San Francisco, Declaración para la Evaluación de la Investigación. Surgió a partir de un evento en 2012 de la Sociedad Americana de Biología, donde se critica o se analiza el uso del factor de impacto como indicador de la evaluación y de las actividades científicas y tecnológicas. Y a partir de la reflexión que hicieron en ese evento, se dan unas líneas, unas pautas, tanto para los investigadores como para las revistas, como para las instituciones financiadoras de la investigación, como para las instituciones científicas, dando recomendaciones de no basarse solamente en el factor de impacto, sino considerar otras variables y otros elementos para evaluar la calidad de las investigaciones y el perfil de los investigadores. Ese fue como uno de los grandes hitos a partir de
hacia las métricas responsables. Pasamos por favor, Salim. Otro hito importante fue el manifiesto de Leiden. Es un documento, como decía María Alejandra, que surge en 2015, donde se dan algunas orientaciones en torno a cómo debería realizarse la evaluación. Son 10 principios, aquí lo pueden ver a la izquierda, están en español. Se basa mucho en la humildad de los indicadores, reconocer que no hay un indicador único y perfecto que pueda dar cuenta de toda la investigación, sino que hay que tener diversidad, modificar constantemente los indicadores y valorar tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa. No solamente el indicador numérico, sino también la evaluación de pares tiene importancia en todo ese ejercicio y le da peso a la transparencia de la construcción del indicador y al manejo de los datos. Entonces, ese hito marca un avance significativo en todo lo que es el concepto de métricas responsables. Y a partir de eso surgen otras líneas u otras estrategias de acción que pasamos por pasar, que permiten ya enfocar no solamente los indicadores, sino ver una perspectiva más compleja de la evaluación. Una de las iniciativas más interesantes que han surgido, fíjense que es de 2018, es relativamente reciente, que incluso va a estar en los talleres que hacen parte de este proyecto de métricas responsables, es la metodología SCOPE de INORPS. ¿Qué significa SCOPE? Son una serie de pasos, por las siglas en inglés, donde primero se tiene que definir qué es lo que valoramos, qué es lo importante para la institución, para el país, para los investigadores, y esa es la pauta donde se toma la evaluación. Se entiende el contexto en el que se mueve, se dan distintas opciones para la medición y se pilotean esas distintas opciones para poder definir cuáles son los posibles problemas, cuáles son las alternativas, y una vez ya se ejecuta el proceso de evaluación, de medición, se evalúa la evaluación, que también es un principio de ley. Una alternativa adicional es el Research Excellence Framework. Esa es la metodología de evaluación de la investigación que ha venido utilizando el Reino Unido en los últimos años. Lo interesante de esa metodología es que tiene una concepción de impacto que va más allá del impacto académico, sino que incluye impacto social, impacto económico, impacto ambiental, para entender que la universidad no solamente es el enfoque académico, sino que está en un entorno complejo. Lo interesante también es que no es solamente la parte cuantitativa como tal, sino que las unidades que van a ser evaluadas presentan unas selecciones de investigaciones para que se realice un análisis cualitativo de esa información por parte de un panel de expertos. Entonces ahí vemos cómo se relaciona lo cuantitativo con lo cualitativo para los ejercicios de medición de las actividades científicas. Pasamos por. En esa línea, y enfocándose más específicamente al tema de los indicadores, en 2017 surge el reporte, en el Reino Unido también, de Metric Type, que da una línea de cómo se pueden desarrollar indicadores, no solamente cienciométricos, sino almétricos, también de procesos, también de sistema, para medir las actividades de ciencia, tecnología e innovación, teniendo un principio claro. Y es que tenemos que ser muy críticos con los indicadores, entender cuáles son sólidos, cuáles son confiables, y criticar y modernizarlos a medida que avance su aplicación. Por lo como decía María Alejandra, es necesario también que se actualice permanentemente los sistemas de evaluación para evitar que se generen incentivos no adecuados en el comportamiento de los investigadores. Y un principio adicional es el uso de los datos. Estamos en una época donde hay un volumen de datos impresionantes. Por ejemplo, en el caso colombiano tenemos fuentes de información muy altas y tenemos la oportunidad de irlos aprovechando para mejorar, evaluar y desarrollar nuevos indicadores para la medición de las actividades de ciencia y tecnología. En esa línea, pasamos, se pueden definir dentro de todo el mundo de las métricas responsables una serie de principios. Los más estándar son los que vimos de Leiden, que son 10, pero a partir de ellos se pueden definir otros tipos de principios o tomar esos principios. Voy a mencionar algunos que se podrían aplicar en el caso colombiano que hemos aplicado en otros contextos. Y el primero es el de métricas robustas. Las métricas deben ser técnicamente sólidas, deben responder a los criterios de confiabilidad estadística para poder
tener confianza en ellas para la toma de decisiones. Como digamos anteriormente, hay que manejar muy bien los indicadores, criticarlos, y la parte técnica es muy importante. Otro principio es la definición colectiva de los indicadores. No es simplemente una vía unidireccional, sino que los actores que están siendo evaluados también deberían tener una voz en cómo se eligen los indicadores y qué es lo importante en el proceso de medición. Y eso apunta también a que se parte de un sistema. Recordemos lo que decía Salino al principio de los escenarios. Una métrica no es solamente para medir la investigación como tal. La métrica también se debe entender en el contexto de una educación superior, en el contexto de un sistema productivo, en el contexto de unos retos como el cambio climático o los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces hay que entender el rol de las métricas en proveer incentivos bajo ese enfoque sistémico. Y entendiendo también que se deben promover buenas prácticas. Y es un desarrollo colectivo, no es cada institución por su lado. Si aprendemos de las buenas prácticas que tienen otras instituciones, podemos articular procesos y lograr los objetivos colectivos que se tengan. Pasamos por otro principio, y eso lo mencionaba mucho Salini y María Alejandra, es adaptar las métricas al contexto. Cuando vayamos a utilizarlas, no se les puede pedir ciertas métricas que están completamente desconectadas de los objetivos que tienen las instituciones, nada más porque es una imposición. No, hay que adaptar las métricas al contexto en el cual se mueven las instituciones y los actores. Y las métricas tienen que apuntar a la mejora del sistema. Nuevamente, la definición de objetivos y perseguir los objetivos es un principio del cual deben desprenderse todos los indicadores, y el uso responsable de las métricas apunta a lograr los objetivos, entendiéndolas también desde una perspectiva diversa. No es solamente el modo 1 que mencionaba María Alejandra, sino que los indicadores deben ir más allá, deben ir a conectar el entorno de las universidades o las universidades con el entorno, a conectar los actores, a permitir que los objetivos de la política pública se alcancen, es decir, no es política pública para indicadores, sino indicadores para mejorar la política pública, como decía el profesor Gonzalo Ordóñez en otro conversatorio, y también mejorar las prácticas de las universidades. La métrica no debe ser solamente para el posicionamiento de la universidad, sino que debe ser para mejorar las prácticas y crecer colectivamente. Pasamos por... Aparte de esto, hay otros elementos que también deberíamos considerar. Esas son las consideraciones que se han hecho desde el COLAB de la Universidad de Antioquia. Primero, por ejemplo, entender que no hay una única fuente de información. Se deben integrar varias fuentes para evitar la dependencia en una única base, ¿sí? Y tener perspectivas diversas en las fuentes que den cuenta de procesos distintos, sobre todo protegiendo el conocimiento local. Cooperativo, esto no es un ejercicio aislado, eso debe entender como un ejercicio cooperativo de varios actores promoviendo mejores prácticas en la evaluación responsable. Como decía, no es unidireccional, y los esfuerzos colaborativos darán mejores frutos, contrastando distintas unidades de evaluación. Salino mencionaba el enfoque multinivel, y aquí es importante. Las métricas deben ser capaces de responder a distintas etapas. No es solamente el investigador, no es solamente el grupo de investigación, no solamente el artículo, sino que dar cuenta de los distintos actores que participan en distintos niveles. En cuanto a la historia, es reconocer que tenemos una trayectoria histórica, no nacimos ayer en ciencia y tecnología, tenemos una tradición y es importante que los indicadores lo reflejen y que estén orientadas a medir el impacto y el desempeño, nuevamente, no en distintas formas. No solamente el modo 1, sino es importante entender cómo las universidades se vinculan con el entorno, se vinculan con la sociedad y generan impactos más allá del académico. Reconociendo que el artículo científico es muy importante, es uno de los principales canales de comunicación en algunas áreas del conocimiento, pero no es el único. Existen otras formas de producción del conocimiento que deben ser medidas para la evaluación. A partir de eso, pasamos por... Uno podría pensar un proceso de implementación de métrica responsable lineal. Paso 1, selección de indicadores. Paso 2, construcción de los indicadores. Paso 3, difundir los indicadores. Paso 4, utilizarlos.
Eso sonaría muy bien, pero la realidad, una práctica responsable es más compleja que este proceso lineal. Pasamos por favor. Una práctica responsable se debe entender como una especie de sistema interactivo donde las distintas etapas se pueden intercalar para mejorar el desempeño y la selección de los indicadores. Entonces, primero hay que elegir los indicadores muy bien, pero esa selección también debe de tomar información de los actores, reflejar sus disposiciones. La construcción luego se puede, o la viabilidad de la construcción puede mejorar los criterios de selección. De nada sirve tener indicadores que en lo conceptual suenan muy bien, pero que en la práctica no se pueden calcular, o tener indicadores que generan efectos negativos o que orientan mucho hacia los intereses económicos de los investigadores. Entonces, una etapa iterativa, muy al enfoque de nuevas técnicas de diseño como Design Thinking, donde se ir mejorando y depurando cada vez los procesos de los indicadores para lograr el impacto que se desea tener con ellos, para generar los incentivos que se desean generar. Pasamos por favor. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de selección de indicadores, lo primero es cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Y esa selección de objetivo parte de entender el actor. Pero ese actor no es solamente el investigador, ese actor también son los directivos de investigación que tienen un rol y un interés con los indicadores. La sociedad también debería verse involucrada porque son los que a la larga reciben el impacto de la investigación. Los actores nacionales, el personal administrativo, son distintos actores que también participan en el proceso de la medición y entender cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades y con ello cuál es el reto que se quiere alcanzar con los indicadores. ¿Cuál es el rol que deberían tener los indicadores dentro del sistema para mejorar el sistema? Y aquí hay metodologías específicas que facilitan un poco este proceso, entendiendo que las métricas, los distintos actores para perseguir los fines. Pasamos por. Ya cuando tenemos la construcción, y recuerden, si bien voy en forma lineal, eso es un proceso iterativo de varias etapas, las métricas responsables deben partir de, aquí tengo principios de robustez, diversidad, pero se pueden utilizar los principios de FAIR de Europa, que es los indicadores deben ser encontrables, deben ser interoperables que funcionen en distintas plataformas, deben ser abiertos y deben ser de fácil de cálculo. Y uno de los principios para esto es que se integren distintas fuentes y que los indicadores sean multinivel. En el COLAS de la Universidad de Antioquia se ha intentado apuntar, incluso pasamos porfa. Incluso dentro de las líneas que se han manejado, por ejemplo, es no solamente entender la investigación como una dimensión, sino también entender la docencia y la extensión. Incluso se ha aplicado en Valencia y se va más allá de la extensión. Y se ha buscado medir la vinculación con el entorno, pero no solamente para el investigador o a través de artículos, sino que se manejan distintas unidades organizativas, como les decía, multinivel, para poder calcular el impacto que cada una de ellas tiene dentro de la construcción de comunidades académicas y también la vinculación con la sociedad. Y eso permite entender que no hay un único indicador. Este es un mapa que hizo la Universidad de Antioquia, integrantes del COLAP hace unos años, donde pueden ver todo el mapa de indicadores posibles que hay dentro del sistema de evaluación universitario para medir las actividades de ciencia y tecnología. Entonces, la diversidad es algo muy importante para la medición de las actividades científicas. Y pasamos por favor. Y en esos ejercicios que son abiertos, ustedes pueden ir a ese portal del COLAB, donde podrán ver el repositorio en GitHub, donde están las distintas bases de datos que se han construido para la mejora de los indicadores, para proponer indicadores y para generar otras formas de medición y medir otros fenómenos. Aquí con los QR, si ustedes le dan clic a los QR, pueden ir a dos estudios. Un estudio que hicimos con un consorcio para evaluar qué tanto APC se paga en Colombia y otro estudio donde muy en la línea de métricas responsables, también para mostrar las experiencias que hemos hecho en Colombia, que si bien es un tema que está creciendo a nivel mundial, en Colombia tenemos experiencia. Ese fue un ejercicio para intentar aplicar el manual de Valencia en el enfoque de una universidad colombiana, que es la Universidad de Antioquia. Esos ejercicios permiten ver que la construcción de indicadores de métricas responsables es factible y es posible en nuestro contexto colombiano. Pasamos por.
Pero luego llegamos al tema de la difusión. Seleccionaron, se construyeron y también es importante difundirlos. Cuando hablamos acá de difusión, y es un problema grave que ha surgido con los indicadores y por eso a veces utilizamos los indicadores, pero la comunidad no tiene claridad del significado y el uso correcto del indicador. Entonces, cuando implementemos y cuando hablemos de métricas responsables, es muy importante la pedagogía y la comprensión de los indicadores, entender cuál es el potencial del indicador y cuáles son sus limitaciones, para qué se puede utilizar y para qué no se puede utilizar. En esa medida evitamos coger un indicador, por ejemplo, factor de impacto, para generalizar y entenderlo como la métrica de la calidad para investigadores, para artículos, para instituciones, etc. Otro elemento importante también, y eso viene por ejemplo de SCOPS, es que los indicadores, cuando vayamos a utilizarlos en general, esquemas de evaluación de la actividad científica, lo ideal es que sean piloteados y simulados para poder entender qué efecto pueden tener en el comportamiento de los investigadores y cómo se alinean con todo el sistema de evaluación. Y a partir de esa retroalimentación, depurarlos, seguirlos mejorando para que el impacto sea lo más positivo posible. En esa medida, como les decía, el proceso de construcción de una métrica responsable es muy iterativo, de mejora constante, para evitar los efectos perversos. Y por último, pasamos por favor. ¿Cómo es el tema de la aplicación de la métrica? Es importante entender cuáles son las métricas que han tenido un comportamiento positivo. No es un principio que también las métricas han tenido un efecto no adecuado y cuáles han tenido el efecto de incentivar el comportamiento que queremos generar en la sociedad para potenciar lo positivo y para controlar lo negativo, regular el sistema. Entendiendo esos cambios inducidos, sobre todo desde un principio ético, nos permitirá actualizar el sistema de evaluación, mantenerlo acorde al contexto y orientarlo hacia los objetivos que tenemos. Así, mejoramos constantemente las métricas para garantizar su pertinencia y teniendo claro siempre que las métricas no son perfectas. Tenemos que ser humildes frente a su uso y entender cuál es su potencial y cuáles son sus limitaciones. Y creo que con eso, perdón. Finalmente, tres mensajes claves que queremos que tengan de las métricas responsables. El primero es la transparencia. La construcción, el cálculo y la reproducción de los indicadores debe tener como principios la transparencia y la confianza en el uso de los indicadores y en la construcción del indicador. El segundo, evitar la arbitrariedad en el sentido de los procesos de evaluación deben ser muy construidos con las comunidades, no impuestos, sino la construcción e interacción entre distintos actores garantiza que se controlen los efectos negativos y se mejoren las prácticas de evaluación y emisión. Y lo tercero es que no se puede utilizar una única línea para evaluar, sino que tenemos que reconocer la diversidad en las menores. No todos se van a dedicar a la investigación básica, no todos se van a dedicar a la extensión o a la vinculación, sino que hay que reconocer distintos perfiles, distintas trayectorias y que las métricas nos den cuenta de esos distintos fenómenos para valorar si estamos logrando o no los objetivos. Muchas gracias. Yo creo que María Alejandra les comentará de las conferencias. Bueno, como bien nos decía César al principio del evento, esto nace como una iniciativa con diferentes actores e inquietudes a la luz de procesos de medición y de procesos que en el país hemos estado viviendo. Tanto ASCUN como ACU, Consorcia, la red de gobernanza y la red de gestores, hemos estado inquietos por poder comprender y reflexionar sobre estos temas de manera académica y metodológica. Por ello, en mayo 13 los invitamos cordialmente a un evento en el cual tendremos expertos internacionales como Ismael Raffles, que nos contará más sobre el manifiesto de Leiden, James Wilson, que nos contará desde Inglaterra el tema de métricas responsables, Laura Robelli, que nos contará sobre el desarrollo que se ha venido haciendo en Latinoamérica del FOLEC, sobre el tema del manual de Valencia, y Judith Sutz, que ha venido marcando, digamos, discusiones en términos de política científica. Tendremos también un panel
que nos acompañarán diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, a la luz de reflexionar en preguntas de este tema que nos permitan hacer una reflexión en el país, a las instituciones y a los actores, que de manera propositiva y constructiva podamos entender ese tema. Gracias a ello, Consorcia también ha recomendado en la siguiente página, por favor, un tema que es construir una cátedra. Entonces tendremos una cátedra de métricas responsables, en la cual tendrá 5 talleres, y el objetivo es que todos aprendamos. Es profundizar en las mejores prácticas y experiencias en relación a los indicadores y métricas responsables que le permitan a los participantes tener conocimiento de las discusiones más recientes en relación a conceptos teóricos, metodológicos, herramientas y mejores prácticas para tener un panorama amplio de los potenciales modelos e implementaciones en estos instrumentos. Para ello, en el siguiente slide, por favor, se hará una cátedra que comienza hoy con el tema del ABC de las métricas responsables y continúa con varias sesiones en la cual tendremos una sesión larga y profunda con Dora para conocer la experiencia de Dora, para conocer la experiencia de James Weldon en Inglaterra. Una sesión de 1 hora, será un taller de 3 horas, de 9 a 12 del día, con Ismael Raffons, con Judith Sutz, con la gente del Manual de Valencia, con la gente de FOLEC y con el equipo de INORS, que son los que ya César Pallares nos contó en términos de gestión de conocimiento en estos temas. Esperamos que este laboratorio de creatividad nos permita crear diferentes metodologías como design thinking, duatones, hackatones, que nos permitan reflexionar sobre un tema tan importante para nuestro país. Entonces, cordialmente invitados, tanto para el evento de mayo 13 como para el evento para la cátedra. Seguramente por Consorcia conocerán más detalles y al mismo tiempo ya se ha venido organizando en Latinoamérica este año un evento que se hace en varias partes del mundo, que es el LatMetrics. Las métricas estará en Colombia en septiembre y es un evento donde habrá varias mesas reflexionando justamente el tema de las tecnologías y las métricas, indicadores geohistoriométricos, métricas de transición hacia sostenibilidad territorial y contextual, métricas en el contexto latinoamericano, análisis en términos de ciencia abierta, sesgos en términos de género. Entonces, cordialmente invitados también para presentar sus propuestas, que justamente está por cerrar la convocatoria. Mil gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias Salim, María Alejandra y César por la explicación, la presentación, muy esclarecedora y muy buen punto de partida. Tenemos entonces algunas preguntas que se han planteado tanto en el chat de Zoom como en el chat de YouTube. La primera es para Salim. Nos pregunta Carlos Esteves, en su concepto, ¿hoy día se podría incorporar la evaluación cardinal a los sistemas de evaluación nacionales e institucionales? Muchas gracias César. Sí, de hecho ya se está incorporando. César planteó algunas propuestas o algunas iniciativas donde se está desarrollando. Se hace de esta manera. En Dora ha documentado y tiene varios estudios de caso que dan cuenta de estos procesos de transformación. Si ustedes consultan el portal de Dora van a encontrar que hay iniciativas específicas que han adoptado, por ejemplo, la Universidad Oberta de Cataluña o la Universidad de Bath, en donde donde la investigación cardinal, la evaluación cardinal puede reemplazar o se vuelve complementaria a los indicadores cuantitativos tradicionales que se están usando. Y de esa manera van adoptando prácticas mucho más responsables a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, para la vinculación o la creación de plazas doctorales o la asignación de recursos para investigación. Entonces, es un hecho y se han dado, y ya hay varias iniciativas documentadas. Bueno, muchas gracias, Salim. También para ti, ¿lo responsable está en la métrica misma o en el uso de las métricas en los diferentes procesos de evaluación? Pregunta también Carlos. Yo considero que el uso de la métrica es donde recae gran responsabilidad en el proceso, y esto tiene que ver con una de las dinámicas que se vienen marcando desde las grandes tendencias. Por ejemplo, la interdependencia compleja. Hoy nos plantea grandes retos de situar
la métrica en un contexto. Es decir, la métrica no solamente, como también lo plantearon María Alejandra y lo planteó César, no puede responder únicamente a un indicador individual o un indicador institucional, sino que debe verse en contexto, en interacción de sistemas complejos, de múltiples, de los impactos que pueda tener en algunos de ellos, los impactos sociales, los impactos ambientales, de modo que pueda tener una mayor utilidad que simplemente quedarse en sistemas de clasificación o sistemas de acreditación como usualmente se ha venido haciendo. Qué bien. María Alejandra, ¿los indicadores de transición están relacionados con la llamada evaluación holística? Esta es una discusión que se ha dado a nivel mundial y los indicadores de transición es un análisis que investigadores y teóricos se han comenzado a dar cuenta para comprender cuáles han sido las consecuencias de los indicadores como incentivos y ha llevado a evaluación responsable y los indicadores responsables, que es donde está más concentrado el enfoque. Sin embargo, INORS, como lo mencionaba César Pallares, ha comenzado a tener un grupo, INORS es la Asociación de Gestores de Investigación Mundial, tiene un grupo específico dedicado al tema de evaluación de la investigación para comprender los efectos que ha tenido en las instituciones los modelos de evaluación de investigación. Y ellos han comenzado, por eso César lo mostraba, un ejemplo de poder comprender los indicadores de manera diversificada y contextualizada a las capacidades institucionales. Tal vez en algunos entornos se llame holístico, pero de una u otra forma responde a poder mitigar las consecuencias negativas de algunos indicadores. Qué bien. Bueno, para cualquiera de los tres, ¿cuál es la articulación de esta discusión con los indicadores de categorización de grupos e investigadores de MinCiencias? Ok, me adelanto. Justamente el espíritu que generó ese encuentro de los tres y este enfoque de las métricas responsables fue el modelo de medición de MinCiencias, y en el encuentro de la red de gestores de ciencia, tecnología e innovación planteamos algunos principios. Reconocemos que en el modelo hay elementos positivos, hay diversidad de productos, diversidad de categorías, pero también hay algunos puntos de mejora dentro de todo el modelo, por ejemplo, el tema de la transparencia de la información o la interacción con las comunidades académicas. Entonces, en el modelo hay elementos positivos en cuanto a en cuanto a los términos de métricas responsables, pero también hay aspectos de mejora en los cuales hemos apuntado con una línea. Incluso las conclusiones finales que hacíamos ahora apuntaban también al modelo. Lo de construcción con la comunidad, lo de transparencia en el uso y cálculo de potenciar el tema de la diversidad. No sé si María Alejandra o Salim puedan complementar. Sí, quizás en la misma línea que plantea César, uno puede ver, y se lo escuchaba también en alguna charla del profesor Gabriel Vélez de la Universidad de Antioquia y del COLAB, que en el modelo de medición hay una transparencia, se muestran cómo se calculan los indicadores, pero quizás desde las métricas responsables la pregunta es por el qué y el para qué se mide, para que los procesos de reconocimiento y clasificación no queden simplemente en indicadores que le sirvan a las instituciones de educación superior para rankear sus grupos o sus investigadores, o que le sirvan a MinCiencias solamente para la asignación de recursos. Yo creo que si desde las métricas responsables se incorpora el qué, el para qué y el cómo de esa medición, los recursos pueden ser destinados de manera mucho más efectivas para resolver los grandes problemas que tenemos en el país, o para aportar en mejor medida a la frontera de conocimiento desde la investigación contextualizada que hacen nuestras universidades o nuestras organizaciones generadoras de conocimiento. Yo complemento un poco el tema y es, nosotros llevamos un sistema que lleva 20 años, aproximadamente 21 años, tiene Scientific Pool Index y la medición de grupos de investigación. Y hay capacidades desarrolladas. Tenemos un sistema que indica toda la información relacionada con Civil Acts, grupos y revistas. Tenemos un repositorio muy grande que hace falta darle usabilidad.
Tenemos unas capacidades instaladas donde el país ha crecido mucho en este proceso y eso hay que rescatarlo y hay que rescatar las capacidades que se han desarrollado en esa línea. La pregunta de fondo, como Salindo dice, es esta política, ¿por qué y para qué? Y cuáles indicadores vienen y por qué unos indicadores tienen más pesos que otros y qué significa eso en el desarrollo de capacidades de política nacionales e institucionales. Y justamente ahí es donde yo creo que hay que hacer las reflexiones más profundas y es, tenemos ya unas capacidades instaladas, qué capacidades instaladas tenemos en el país. Esas capacidades instaladas responden igual para toda clase de instituciones, una institución en el centro del país o una institución en la región que tiene unos compromisos y debe dar otras respuestas con el entorno. Estos indicadores tienen el mismo peso y deberían tener el mismo nivel de peso para poder responder a las necesidades de nuestro país. Y es ahí donde debemos preguntarnos esas grandes reflexiones que debemos hacer de país y ahí es donde las metodologías de métricas responsables y poder comprender cómo los mecanismos de evaluación deben tener un riguroso análisis donde se debe trabajar. Muy bien. Para ti, María Alejandra, también no se pueden entender las métricas como herramientas para los procesos de evaluación y por ello entender las métricas como neutras. ¿El problema no es el uso responsable de las métricas en las evaluaciones? Ese es un tema bastante interesante. Yo creo que el tema es el uso del mecanismo de evaluación de la investigación. Un mecanismo es el uso de métricas, pero no es el único. Y es justamente lo que indicadores responsables y todo el tema de métricas responsables habla. Y es cuando usted haga mecanismos de evaluación como haciendo política pública, debe comprender que existen metodologías cuantitativas y cualitativas que y como herramienta tiene muchas posibilidades. La cienciometría y la bibliometría tienen muchas fuentes de análisis y la fuente de análisis no es una, pueden ser varias, como lo mostraba César en el COLAB. Nosotros con nuestro sistema interno de país completo tenemos un sistema que podemos hacer el análisis de nuestras propias capacidades y como Gabriel Vélez lo decía en un evento en la ocasión anterior, es ahí donde está la caja negra guardada de análisis de cienciometría nuestra, donde podemos comprender nuestras verdaderas capacidades como país. Y ahí podemos compararlo con fuentes regionales, internacionales y con otra clase de análisis que nos permitan verlo, pero desde nuestros propios contextos y desde la construcción de mecanismos de evaluación rigurosos. Y una herramienta son los indicadores, pero es una dentro de una cantidad de metodologías posibles en los mecanismos de evaluación. Muy bien. ¿Existen algunos indicadores actuales que demuestren específicamente cuáles métricas actuales no favorecen directamente igualdad o inclusión y que a su vez estos indicadores permitan medir la mejora respecto a posibles nuevas métricas? Un poco el tema de igualdad o inclusión, que no favorecen directamente que las métricas actuales, que podríamos decir. Yo podría, dale César. Bueno, perdón, Salim. Voy a mencionar brevemente un caso de un indicador en el cual se han hecho variantes para intentar corregir el indicador. Es el índice H, en el que su naturaleza misma es un indicador acumulativo y que tiene distintas variedades entre áreas del conocimiento y también en la trayectoria de los investigadores. A un investigador joven le castiga mucho porque no ha tenido el tiempo suficiente de producción para mejorar el índice de su desempeño. Esas limitaciones se han reconocido, hay distintas variantes del indicador justamente por las limitaciones. Entonces surge el índice H5 para controlar un poco la parte de la trayectoria de los investigadores, o surge el índice H en dos etapas para intentar controlar todo un poco el tema de las diferencias entre áreas de conocimiento. Entonces, si hay estudios frente a los sesgos que pueden generar los... De los modos y las velocidades de producción desde diferentes disciplinas, y allí está el reto también desde las métricas responsables para plantear si esos indicadores son suficientes y cuáles alternativas deberían surgir para cada vez ser mucho más inclusivos en estos procesos de evaluación. Yo aquí quiero poner un ejemplo que hace muchos años tuve la oportunidad de vivir y era poder hacer métricas de las revistas de una universidad
concentrado en analizar las métricas institucionales, no desde las fuentes comunes, sino desde la propia revista. Y ahí se comprende justamente lo que es la capacidad de esa unidad de estudio que es la revista, pero eso podría pasar con la capacidad de comprensión de la unidad de estudio, universidad o país. Y es justamente ahí donde se hace inclusión. Las posibilidades que tienen las cienciometrías son muy amplias y hay unos retos muy grandes desde la perspectiva teórica y metodológica que justamente se están comenzando a abordar. Bien, justamente Ismael Rafus ha venido trabajando un tema de las métricas contextuales y de todo el tema de la comprensión de las comunidades científicas. Gleser en Alemania ha venido trabajando todo el tema de la construcción de las comunidades científicas y yo creo que es ahí donde está el reto, la comprensión de las comunidades científicas desde los contextos. Otra, ¿qué experiencias tienen de construcción de métricas de investigación junto con comunidades? Hay un evento que se ha realizado en Europa que se llama ENRES. Este evento ha venido desarrollando un tema que se llama indicadores bottom-up y es poder comprender, sobre todo en los países nórdicos, han venido a comenzar a trabajar un tema de construcción de indicadores, comprendiendo las realidades de contexto y le llaman indicadores de base. Para permitir comprender qué son los indicadores que ellos necesitan y cómo se deben desarrollar. En esa misma línea, las redes de gestores de investigación, INORS, ARMA, ENCURA, BRAMA, vienen trabajando un tema que es, ojo, cuando usted está mirando toda la línea de investigación, debe comprender que existe investigación en el output, o sea, el indicador final, y se pueden construir indicadores, lo que da una variabilidad de comprender cómo va la investigación en el proceso y al final, y la relación que existe entre indicadores de resultado e indicadores de proceso. Y una de las principales discusiones que han venido dándose a nivel de estudios teóricos son la relación de indicadores de resultado y proceso. Salim de pronto les puede hablar un poquito de un artículo que justo compartió en esta línea. Sí, aquí digamos que vienen generándose toda una serie de discusiones necesarias frente a cómo la métrica puede generar efectos sobre la concepción de la investigación que tienen los profesores. Si la investigación da cuenta de un producto o es un proceso de construcción, y a partir de allí cómo eso puede generar un impacto sobre los procesos de evaluación. Hay experiencias múltiples que se están generando frente a estos ejercicios. Estas comunidades no necesariamente quieren que se les mida de manera tradicional a como lo hace la cienciometría. O sea, la derivación de saberes o los resultados de investigación que se derivan de este trabajo con comunidades no necesariamente apunta a que haya una cuantificación de lo que se genera, sino buscar alternativas de evaluación. Nosotros tenemos un proyecto desde la Universidad Autónoma Latinoamericana denominado Experiencias Vivas, que es un trabajo de construcción con comunidades de saberes desde territorios situados y desde lo que se produce en organizaciones comunitarias. Y básicamente la métrica rompe el estereotipo de indicador tradicional y busca reflejar los impactos que la producción de conocimiento está generando en la transformación de los contextos. Y esto, pues básicamente lo que plantea es un reto entender cómo se concibe la investigación. Si lo que espero de ella es un resultado específico medible a través de un indicador, o veo la investigación como un proceso en el cual a partir de entender el contexto en el que se generan estos resultados, pues voy transformando los entornos. Muy bien. Pregunta Nicolás Buitrago, Nicolás Duque, perdón. ¿Quién quisiera saber cuáles son los principales retos que han identificado en las bibliotecas universitarias respecto a las métricas alternativas? Okay, dale. Mira, hay algunos retos importantes. El primero que se me ocurre, y entendiendo que yo hacía más parte de las líneas de vicerrectoría de investigación, no tanto de biblioteca, entonces una mirada un poco externa. Lo primero, el personal técnico que conozca bien los distintos indicadores y los elementos técnicos de los indicadores y que conozcan el sistema de investigación
Y un reto adicional es cómo las bibliotecas y cómo el personal de la biblioteca se pueden involucrar efectivamente dentro de todo el sistema de evaluación de la investigación. Que no sean un actor tan externo, sino que hagan que interactúen con los gestores, que interactúen con los investigadores, que ayuden en la formación de los investigadores para entender la parte técnica de los indicadores y que calculen los indicadores. Creo que esos son los dos grandes retos. El primero es contar con el personal y los recursos necesarios para entender bien las métricas y segundo, ser un actor activo dentro de los sistemas universitarios de investigación para ayudar a consolidar el uso y la evaluación de los indicadores. Muy bien. Carolina Delgado, ¿puede esperarse un incremento de la importancia, reconocimiento de las Altmetrics dentro de los sistemas de evaluación como mecanismo válido para la difusión de los resultados de la ciencia? Bueno, esto ha tenido una discusión amplia y ancha desde diferentes miradas. Hay un autor que se llama Rodrigo Costas en la Universidad de Leiden que ha venido trabajando, digamos, todo este tema de las Altimetrics. Está también el tema de Dimensions en Inglaterra, que viene, digamos, cobrando más análisis en esta línea. Sin embargo, hay mucha discusión en términos cienciométricos para ver qué tan robusta o qué tan evidente puede llegar a ser estas métricas. Hay discusiones desde la perspectiva de educación superior, hasta qué punto exigirle a un investigador métricas en términos de redes sociales y redes académicas es digamos, es la tarea del investigador, ¿sí? Yo creo que hay puntos que hay que mediar. Creo que el tema de las identidades digitales y todo el tema de los identificadores persistentes y los sistemas de gestión interoperables a nivel internacional como ORCID y CRIS cada vez están teniendo mayor posibilidades y esto permite que se den mayores, digamos, alternativas en términos de indicadores para hacer análisis de Altimetrics. Y seguramente con sistemas indicadores interoperables habrá posibilidades de nuevos indicadores para hacer análisis. Y ahí creo que es donde están los retos, que es justamente lo que ha venido trabajando, lo que mencionaba César de los FAIR, que sean indicadores que sean accesibles, interoperables y usables. Y en términos de ciencias de la información se ha venido trabajando un término que se llama Information Retrieval, que es todo el tema del uso y consumo de información que permita que esto tenga otras perspectivas. Y yo creo que ahí es donde están, digamos, los análisis de fronteras en términos de las altimetrics y los retos que se tienen desde las ciencias de la información. Muy bien. Pregunta Fernando Garzón, ¿cómo vincular las métricas responsables con la ciencia ciudadana? En el tema que se ha venido desarrollando de la Declaración de Panamá, la Declaración de Panamá incluye el tema de ciencia ciudadana. Una de las discusiones que hemos venido teniendo es, nosotros tenemos como investigadores unos métodos cualitativos y cuantitativos. Entre esos, uno es la ciencia ciudadana y hay muchas posibilidades de análisis con la ciencia ciudadana. El tema es cómo se incorpora la ciencia ciudadana como método legítimo dentro de los métodos que trabajan los investigadores, ¿sí? Y ahí creo que es donde hay que trabajar, porque si ustedes miran, digamos, la Declaración de Panamá y todo lo que tiene que, pues hay un temas abiertos, conciencia abierta, con evaluación abierta y conciencia ciudadana. Creo que el tema de ciencia ciudadana es muy importante cuando el investigador lo involucra en las metodologías y en los procesos que desarrolla su investigación. Ya hay estudios y ya hay casos que han comenzado a desarrollar esos. Por ejemplo, el ejemplo más bonito es todo el tema de pájaros y de ornitología que han venido desarrollando. Ahora en la pandemia, el tema en WhatsApp, levántese a las 5 de la mañana y escuche pájaros, grábelos y diga qué pájaro es. Y luego entra un sistema mundial donde usted puede ver los pájaros de todo el mundo. Entonces, creo que todas esas oportunidades están en la medida en que se incorporen dentro del proceso de investigación y de las metodologías que se desarrollan. No tiene sonido, César. Estás sin sonido. Perdón, perdón.
La última pregunta, ¿qué opinión les merece que sigamos incluyendo métricas de revistas, los cuartiles, en los procesos de evaluación de personas, como lo hace MinCiencias? Yo creo que es un tema de convergencias. Es con lo que hemos venido trabajando y son las capacidades que hemos venido desarrollando y son los estándares internacionales que han venido teniendo. Como se viene diciendo, el peligro es cuando ese es el único indicador. El peligro es cuando se cree que es la única capacidad que se utiliza y ahí es donde las métricas responsables vienen a decir, ojo, cuidado, que cuando existe un solo indicador con un solo incentivo que tiene efectos salariales, puede generar riesgos morales y riesgos de sostenibilidad. Y puede generar que no tenga la diversificación con el entorno y con el sector productivo. Y ahí es el riesgo en el cual nosotros nos encontramos. El tema es que pueda seguir existiendo cuando existe una posibilidad de portafolio de indicadores que permita que los pesos sean iguales para todo y que los modos de producción que pueda tener un investigador sean amplios. Yo ahí complementaría también un elemento y es, recordemos que las métricas no están aisladas o es una métrica solamente en una universidad, sino que las métricas y los sistemas de evaluación hacen parte de eso, un sistema. Las universidades están dentro de un enfoque de unos incentivos nacionales y unas tendencias internacionales en los cuales tenemos que partir e ir transitando. Actualmente, como decía María Alejandra, hemos construido unas capacidades y todo un sistema alrededor del uso de las revistas. No podemos romper completamente, sino utilizarlos e ir transitando y ver cómo los distintos indicadores se utilizan para lo que están viendo el indicador. Eso era lo que quería comentar. Bueno, muy bien, muchas gracias otra vez, Salim, César, María Alejandra. Recordarles que este es un evento que está siendo liderado por una comisión de métrica responsable, la comisión número 9 del Consorcio Colombia, en la cual participan diferentes instituciones como por ejemplo el Colegio Mayor de Cundinamarca, como por ejemplo la Fundación Universitaria del Área Andina, la UTCA, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad del Cauca, la Universidad de los Andes, la Universidad de la Costa, la Universidad de Manizales, la Universidad de los Llanos, Agrosavia, la Universidad Minuto de Dios, y estamos en colaboración con ASCUN, la participación activa de Elizabeth Bernal, de ACEUC, con la participación de Lorena Ruiz, con la red de gobernanza de ciencia, tecnología e innovación y la red de gestores de investigación, la participación de Alida Costa del Observatorio de Ciencia y Tecnología, la participación de Henry Amauri de la Universidad de la Costa, de Haider Ochoa también del COLAF, la participación de Luisa Prado del ICESI, también la participación activa pues de Sandra Guarín, del Antonio Nariño y bueno, de Hernán Muñoz de Consortia, Paula Saavedra y la persona que les habla, César Rendón, eh, tratando de que en el país se hable desde el punto de vista académico y lograr que a través de las cátedras cumplir dos objetivos que nos hemos trazado. El primero es hacer un documento, hemos denominado Policy Brief, en el cual estaremos trabajando activamente. Y un segundo objetivo es lograr tener una herramienta de medición que incluya todo el tema de métricas responsables. Entonces, les agradecemos mucho a ustedes la participación. Los esperamos el 13 de mayo con el evento internacional. Vamos a promoverlo a través de todas las redes sociales, en donde vamos a tener la participación y la visión de los componentes internacionales, de lo que se está haciendo en el Manual de Valencia, lo que se está haciendo en DORA, lo que se está haciendo en el FOLEC. Y bueno, esto nos da una visión amplia de lo que se está trabajando a nivel mundial también y poderla pues, compartir con la experiencia colombiana que hemos escuchado hoy de las personas que están liderando el tema. Les agradecemos mucho la participación y nos vemos el mayo 13. Gracias. Vale, hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.